Entonces los beta bloqueantes y calcio antagonista ustedes ya saben. Lo nuevito aquí va a ser nuestros nitratos, ¿sí? Pero antes de eso, antes de entrar entonces en nuestros fármacos antianginosos, hay que recordar un poquito qué es la angina de pecho. ¿Qué significa angina? Dolor. Viene del griego acon, que es estrangular, y del latín pectus, que es pecho. Y el paciente siente una sensación o un dolor estrangulante en el pecho. Es como una sensación de muerte, incluso explica el paciente, ¿sí? Y en el 60-70% de los casos se debe a una isquemia causada por una aterosclerosis, ¿sí? Cuando está obstruida la arteria coronaria, en un 70% incluso, puede llegar a desarrollar este tipo de dolor. Cuando nosotros hablamos de angina de pecho, hay un desequilibrio, ¿verdad?, entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno por el corazón, ¿sí? Ustedes ya vieron angina en semio o en... Ustedes no tienen aún clínica, ¿verdad? Bien. Entonces, la angina de pecho, para que podamos nosotros entender y darle entonces el seguimiento, es un desequilibrio o se debe a un desequilibrio entre la demanda de oxígeno por el miocardio, por el corazón en sí, para así, y el aporte de oxígeno. O sea que el corazón está necesitando de más oxígeno de lo que las coronarias le están proveyendo, ¿sí? Hay un aumento, un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, ¿sí? Y hay tres variables a llevar en cuenta cuando el corazón demanda más oxígeno. Cuando hay un aumento de la distensibilidad o de la distensión de los ventrículos, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, o cuando hay un aumento en la contractilidad cardíaca. Esos son los tres motivos por el cual el corazón va a pedir más oxígeno, ¿sí? O porque aumenta la distensión de los ventrículos, que es la presión telediastólica al final de la diástole, en ambos ventrículos, derecho e izquierdo. Aumenta la frecuencia, necesita más oxígeno porque está trabajando más, aquí está trabajando más. Y aumenta la contractilidad, está trabajando más, necesita más oxígeno, ¿sí? La distensión va a depender otra vez del aumento de la precarga o de la poscarga cardíaca. ¿Sí? Hasta ahí me siguen todos, ¿verdad? Tienen que entender esta parte para entender el efecto terapéutico después, ¿sí? Entonces dijimos, en la angina de pecho hay un desequilibrio en el aporte y la demanda, ¿sí? ¿Por qué el corazón puede demandar, puede necesitar más oxígeno? Porque hay un aumento en la distensión del ventrículo durante la diástole, aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta la contractilidad, ¿sí? ¿Y por qué puede disminuir el aporte de oxígeno? Hablando principalmente ya de las arterias coronarias, derecha o izquierda,
En la mayor parte de los casos se debe a una arteriosclerosis, una enfermedad aterosclerótica, que va a estar disminuyendo la perfusión sanguínea hacia este órgano, ¿sí? Esta es una de las causas. Entonces aquí disminuye la perfusión. El corazón está necesitando más oxígeno, pero la perfusión está disminuida, ¿sí? Otra de las causas que son menos comunes, pero pueden ocurrir también, es cuando se debe o tenemos un espasmo, un vasoespasmo, ¿sí? Y esto va a disminuir entonces el diámetro vascular y por ende va a disminuir la perfusión sanguínea. ¿Sí? Bueno, entonces la más común es debido a una arteriosclerosis, menos común es por vasoespasmo, ¿sí? Bien, y ahí nosotros tenemos entonces factores que intervienen: la perfusión coronaria, gradiente de la presión coronaria, ¿qué dice acá? Duración de la diástole y las resistencias coronarias. ¿Y por qué necesitaría más oxígeno el corazoncito? Pues por la frecuencia cardíaca, la distensibilidad de la pared o tensión de la pared y la contractilidad miocárdica, ¿sí? Ahí tenemos los mismos requerimientos, pero ya dibujaditos en un cuadrito. ¡Ay, pero qué ruidosa! ¿No quiere venir acá enfrente? ¿Quiere venir? No. Bueno, porque si quiere venir me puede ayudar acá con la voz, con la animación, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo, aquí tenemos nosotros una gráfica en la cual podemos observar la plaquita, el ateroma que se está formando. Podría llegar un momento en que se forman trombos y puede obstruir completamente la perfusión hacia el corazón y ahí ya se originarían los infartos, ¿verdad? Tenemos varios factores de riesgo para que esta plaquita se pueda formar y entonces el paciente corre riesgo de un infarto, como les estaba mencionando. Esto nosotros, ¿cómo vamos a sospechar en un paciente? Porque el paciente, justamente por esta disminución de la irrigación, recuerdan ustedes las capas del corazoncito, teníamos ¿cuál era la primera capita? Para afuera. Peri, después, el más grande, mío y endocardio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra arteria coronaria y de allí ella va a irrigar, ¿sí? El primero que va a sufrir siempre esa hipoperfusión va a ser el endocardio, ¿sí? Y al disminuir justamente la perfusión en el endocardio se va a liberar algunos compuestos, como por ejemplo adenosina y demás, que van a estar estimulando a los nervios. Entonces el paciente cursa con esta sensación de dolor, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el típico estado clínico del paciente con angina de pecho? Dolor retroesternal, bien diferente a los otros tipos de dolores. Es un dolor estrangulante, opresivo. El paciente tiene sensación de que va a morir, ¿sí? Y este dolor muchas veces puede irradiar lado izquierdo o derecho, pero más común es lado izquierdo, mandíbula, el brazo, incluso tiene disnea, tiene dolor epigástrico, náuseas, y todo eso puede entonces tener el paciente.
¿sí?